Hace más de 30 años que se sospecha de la existencia de una importante reserva de petróleo frente a las Islas Canarias, pero solo ahora el proyecto para su búsqueda empieza a concretarse. El Gobierno ha autorizado a Repsol la realización de prospecciones petrolíferas en las aguas situadas frente a la costa oriental de Lanzarote y Fuerteventura. La compañía realiza ahora estudios medioambientales antes de abrir el primer pozo exploratorio que se prevé para dentro de un par de años. Si se cumplen las previsiones, sería el mayor descubrimiento de hidrocarburos de la historia de España, equivalente al 10% del consumo de nuestro país. Pero en las islas, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura, hay sectores que se oponen a esta actividad. Consideran peligroso la búsqueda de petróleo a más de 3.000 metros de profundidad y ven amenazada su principal fuente de riqueza, el turismo, y la enorme biodiversidad de toda la región. El viento y el mar baten con fuerza las costas de Canarias. Un brazo de agua que allí llaman el río separa Lanzarote de la isla de la Graciosa. Con otros 4 islotes forma el archipiélago Chinijo. Sus 700 habitantes viven del turismo y de la pesca. Llevamos ya 15 días en tierra debido al mal tiempo. El año también nos ha ido bastante mal. Y pues a dedicarnos a esto, a ver si lo tenemos preparado para el verano, para ver si en el verano podemos coger lo suficiente para subsistir en el invierno. Quedan apenas unos 40 pescadores en la isla. Conocen muy bien las riquezas del mar que les rodea, porque han vivido de él durante más de un siglo. Ahora oyen hablar de un recurso nuevo, el petróleo. No lejos de aquí podría existir una reserva importante, y hay empresas dispuestas a sacarlo. Para nosotros que vivimos en la mar, yo creo que es un problema. Y asegurado no está. Yo es que no estoy ni a favor ni en contra. Ahora mismo estoy en la situación de que estoy en la duda. Que tengamos beneficio de alguna manera para poder seguir trabajando lo que estamos, ¿no? Algunos en lo que estamos y otros aprovechar pues los puestos esos que se abren, ¿no? Fue en marzo cuando el gobierno autorizó a Repsol la realización de prospecciones en una amplia franja de mar frente a las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Aquí ven la industria del petróleo como una amenaza. El conjunto de los canarios se mueven entre la incredulidad, la duda y el rechazo más absoluto. A diferencia de lo que piensa mucha gente, el petróleo no se encuentra en cavernas subterráneas, sino que se encuentra ocluido en los poros de roca como esta. El petróleo se va moviendo a través de la red subterránea, bien a través de la estructura porosa o bien a través de fracturas en esta roca, hasta que encuentra una roca que sea impermeable y que no permita el movimiento de los fluidos a través de su estructura porosa. Dicen que un campo de petróleo es como una esponja, no como un lago subterráneo. En el laboratorio de exploración y producción de Repsol se analizan muestras de roca y crudo de muchos pozos petrolíferos. Cuando se sospecha que en una zona puede haber hidrocarburos, como ocurre con Canarias, se perfora un pozo exploratorio y se sacan muestras de roca para su estudio. En el microscopio, convertidas en finas láminas, o en el ordenador, con programas informáticos diseñados especialmente para escanear la piedra. Vemos aquí lo que sería la estructura porosa de esta muestra de roca que hemos visto y vemos que hay zonas rojas en las que el fluido se va a mover muy bien y en cambio otras zonas en las que el fluido va a tener muchas dificultades de moverse. Eso nos permite anticipar cómo se va a comportar un yacimiento antes incluso de empezar a producir. Hace años que los investigadores del Centro Tecnológico de Repsol estudian las posibilidades de Canarias. En 2004 ya habían realizado la campaña sísmica, un estudio del subsuelo marino a través de impulsos de sonido. Entonces detectaron varias estructuras que podrían contener hidrocarburos. Les pusieron nombres de frutas. La sandía y el plátano acaparan todas sus esperanzas y por ahí quieren empezar a perforar. Calculan que en un par de años.
Nosotros estamos pensando en que podríamos estar ante descubrimientos con tallas muy importantes, tallas de 300, 400, incluso de 500 millones de barriles, y esto es importante, esto es una cantidad muy importante, que es por lo que nos anima mucho, ¿no? E intentamos explicar pues la gran riqueza que hay, porque España no ha sido ni es todavía un país rico petrolero. Esta plataforma ultramoderna es la que ha utilizado Repsol para sus últimas exploraciones en Cuba. La compañía se ha especializado en la búsqueda de petróleo en aguas profundas. En Canarias esperan encontrarlo a 3.500 metros de profundidad, bajo una lámina de agua de 1.000 metros y otros 2.500 de subsuelo marino. Frente a los que señalan esta profundidad como un riesgo añadido, Repsol recuerda que en Brasil han llegado a 7.000 metros y anuncia que en Canarias usarán barcos y no plataformas. Sería un barco como un gran petrolero que estaría recibiendo el petróleo. Por tanto, los riesgos que se tienen son bastante más pequeños incluso que el de un petrolero circulando por allí. Además, el petróleo que nosotros esperamos encontrar es un petróleo de alta calidad. ¿Qué quiere esto decir? Que se parece mucho a la gasolina, salvo por el color. Es un petróleo muy ligero. Y esto tiene una gran ventaja, aparte del precio, y es que se evapora con muchísima facilidad. Todas, absolutamente todas, las prescripciones medioambientales en base a las cuales se autoriza el proyecto de prospección en España son prescripciones ambientales dictadas, como no puede ser de otra manera, por la Unión Europea, y por tanto son las máximas que existen en esta materia, no solo en Europa, en el mundo entero. La técnica, en todo caso, es similar a la que podemos ver en esta plataforma. El proyecto, dice Repsol, es perforar el primer pozo de exploración a unos 60 kilómetros de la costa de Fuerteventura. Después, si hay petróleo, se construirán 20 pozos de producción. La primera gota de hidrocarburo, si lo hay, no saldrá hasta finales de esta década. Creo que en ningún caso la Repsol está pensando llevar a cabo las prospecciones petrolíferas en el archipiélago en el punto más alejado del archipiélago canario, a 60 kilómetros de nuestras costas, porque en ese caso, si va a 60 kilómetros, está en una zona de conflicto. A 60 kilómetros estamos en esa línea imaginaria que está por definir, que es la mediana entre España y Marruecos, y por lo tanto estaremos apostando a que hayan diferencias, dificultades con Marruecos y por lo tanto a que vaya una desestabilización en la zona. Paulino Rivero visitó en abril al rey de Marruecos. Le explicó que rechaza la búsqueda de petróleo en las aguas españolas y también su preocupación por lo que pueda hacer Marruecos en las suyas. Lo que me dijo el rey es que llevan 11 años haciendo prospecciones en las costas de Marruecos, en láminas de agua inferiores a 200 metros, pero que no han encontrado petróleo en las costas de Marruecos. Todos los que rechazan la búsqueda de petróleo en Canarias esgrimen la importancia del turismo. 4 millones de turistas visitan cada año Lanzarote y Fuerteventura. Más de la mitad de la riqueza y el empleo de estas islas depende de ese sector. Creo que el negocio turístico y el del petróleo no son cosas que puedan vivir juntas. Francamente no parecen compatibles, ¿no? Pero por otra parte, y ante la importancia que tiene una bolsa de petróleo como la que parece que hay frente a nosotros, creo que debiéramos tener más información para tomar una postura definitiva, ¿no? Los turistas viven por ahora ajenos a este dilema. La única reacción ha venido de los grandes operadores turísticos. Operadores, pues desde TUI, que es un importante operador alemán, igualmente Thomas Cook, y son grandes las principales potencias en cuanto a emisores de turistas de estos mercados, y su manifestación es preocupación, obviamente. Cualquier riesgo que pueda conllevar un destino turístico donde es parte de su negocio, es el nuestro y es parte del suyo, pues enseguida se alertan, ¿no? y obviamente pues cuestionan el que realmente pues pueda
pueda en principio haber garantías, ¿no?, de que pueda ser compatible estas dos actividades. Por tanto, en principio su posición es obviamente contraria a que se lleven a cabo esas prospecciones. Los que apoyan la búsqueda de petróleo señalan las altas tasas de paro de Canarias, más del 30%, y la conveniencia de diversificar la economía. Repsol compromete una inversión de 10.000 millones de euros y la creación de 5.000 puestos de trabajo. Las grandes ventajas para Canarias vendrían sobre todo del lado de la posibilidad de disponer de un sector industrial más potente del que ahora hay. Canarias es una economía muy vulnerable porque dependemos de un solo sector, que es un sector muy potente, es verdad, el sector turístico, que es el motor, ha sido el motor y va a seguir siendo el motor de la economía de Canarias, pero que claro, en un año récord para el sector turístico como fue el año 2011, ello no fue óbice para que hubiese un 32% de paro en Canarias. Entre los sectores que podrían salir beneficiados está la industria de reparación naval, especialmente importante en el puerto de Las Palmas. En los últimos años aumenta el número de plataformas petrolíferas que vienen a Canarias desde Brasil o el Golfo de Guinea. Repsol asegura que en los años de producción de los pozos, el 70% de su inversión se quedaría en las islas. En España lo que se intenta es la defensa a ultranza de los intereses de una empresa privada en contra de los intereses de todo un pueblo, del interés general del archipiélago canario, que ha tenido, tiene y tendrá en el turismo su única posibilidad de que Canarias no sea de nuevo un pueblo emigrante. El turismo británico que busca las limpias playas de Canarias puede peligrar por la extracción de petróleo, decía un artículo publicado en un diario digital inglés. Un artículo utilizado en el examen de acceso a la universidad ante la sorpresa del ministro de Industria. Lo que ya no es tan respetable es que un artículo de opinión de un diario digital sea utilizado en una prueba de acceso a la universidad dentro del idioma inglés, como ha sido utilizado ese artículo, nada más y nada menos que por las universidades públicas de Canarias, para decirle a jóvenes de 18 años, fíjense ustedes lo que piensan en el Reino Unido de las prospecciones, léanlo atentamente y a partir de ahí escríbanle una carta ustedes al ministro de Industria, de Turismo y de Energía de España diciéndole su opinión al respecto y tengan en cuenta que este es el examen que les permitirá hacer o no hacer una carrera. Se podría decir que Lanzarote es una isla modelada por César Manrique. El enorme esfuerzo que hizo el artista por preservar los valores paisajísticos y culturales de su tierra acabó dejando un sello. Aquí, toda la gente tiene un plus de conciencia medioambiental. La fundación que lleva su nombre advierte de los peligros de ignorar estas opiniones. Nosotros entendemos que esto erosiona los fundamentos de las democracias, el fundamento de nuestra democracia, y creemos además que genera hacia el futuro un riesgo ya en ciernes de confrontación institucional y de desasosiego social que sería conveniente reconducir por muchas razones, entre otras porque Canarias es un territorio sensible para el Estado y el Estado debería escuchar el descontento amplio de las sociedades de Lanzarote y de Fuerteventura. Conviene recordar que tanto los 13 ayuntamientos, es que la unanimidad institucional es absoluta, los 13 ayuntamientos de Lanzarote y de Fuerteventura, los dos gobiernos insulares, Cabildo de Fuerteventura y de Lanzarote, y el gobierno de Canarias, además de masivamente la ciudadanía, nos hemos opuesto, no por capricho, como acabo de decirle, a que se realicen esas prospecciones, y ni siquiera se nos han respondido a las alegaciones que presentaron las instituciones que representan la soberanía popular, ¿no? Canarias es un paraíso de ballenas y delfines. Aquí se han registrado 30 especies de cetáceos, de las 86 descritas en todo el planeta. Especialmente interesante es la zona donde se han autorizado las prospecciones. Son fondos relativamente poco profundos en relación al resto de Canarias, la profundidad media son 1.200 metros, y una zona de bastante productividad, y esto hace que se asienten poblaciones de grandes predadores, como el caso de los cetáceos. Y sobre todo predadores de cetáceos de buceo profundo, como los cachalotes, el cachalote enano, el cachalote pigmeo, el calderón tropical, el calderón gris, 3 especies de cifios que son residentes a lo largo de varios años en el área.
Vidal Martín lleva años estudiando estos mamíferos en la costa oriental de Lanzarote y Fuerteventura. En este museo guarda restos de muchos animales varados en sus playas, algunos después de maniobras militares en las que se usaron sonares antisubmarinos. Se ha comprobado que estos pulsos acústicos del sonar antisubmarino lo que hacen es que estos animales los confunden con el sonido de una orca, de un predador, y entonces están más tiempo en inmersión. Y claro, toda la fisiología del buceo cambia y se ha comprobado que estos animales, bueno, pues cuando encallan tienen unas lesiones que son compatibles con la de un buceador que no ha hecho la descompresión. Lanzarote, Fuerteventura y el archipiélago Chinijo acumulan todos los reconocimientos medioambientales. Parque Nacional, Zona de Especial Protección para las Aves, Lugar de Importancia Comunitaria, Reserva de la Biosfera, Parque Natural, Reserva Marina. Casi la mitad del territorio está protegido. Muchas actividades están limitadas o totalmente prohibidas. En las playas de La Graciosa, las olas rompen como siempre, ajenas al dilema del petróleo, riqueza para unos o amenaza para otros. En nuestro último reportaje